Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y por supuesto mucho salseo. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha mantenido a todos pegados a las redes sociales, algo que ha generado muchísima curiosidad y preocupación en los últimos días. Sí, estoy hablando de la misteriosa hinchazón de Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando. Y no se trata de un nuevo proyecto, un cambio de look o algo por el estilo. Sino de algo bastante más preocupante. La noticia saltó hace relativamente poco y, como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Fotos y vídeos comenzaron a circular mostrando a Can Yaman con una hinchazón notable, especialmente en la zona del ojo y la mejilla. Rápidamente la especulación se desató. ¿Qué le había pasado? ¿Un golpe? ¿Una reacción alérgica? ¿Una enfermedad? Los fans preocupados y curiosos no tardaron en pedir explicaciones. Y claro, nosotros como buenos toques y amantes de las noticias de farándula, no podíamos quedarnos atrás. Así que manos a la obra. Investigamos, rebuscamos y analizamos toda la información disponible para poder contarles, con el máximo detalle, qué fue lo que realmente le sucedió a nuestro querido Can. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre les traemos las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, suscribirse es gratis y así apoyan este canal. Y ahora sí, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que la hinchazón de Can Yaman no fue un accidente repentino, sino el resultado de algo mucho más natural. Y digo natural porque, aunque no lo crean, todo se remonta a una picadura de abeja. Sí, como lo escuchan. Una simple y aparentemente inofensiva picadura de abeja. La noticia fue confirmada por el propio Can Yaman a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones, tanto en Instagram como en otras plataformas, el actor compartió fotos y vídeos explicando lo sucedido. En estas publicaciones pudimos verle con la hinchazón, pero también con una sonrisa, demostrando que a pesar de la situación, mantenía su buen humor y optimismo. Un crack, este hombre. En sus propias palabras, Can explicó que había sido picado por una abeja mientras disfrutaba de un día al aire libre. Al parecer, la picadura le causó una reacción alérgica, provocando la inflamación que vimos en su rostro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque una picadura de abeja puede parecer algo insignificante, las reacciones alérgicas pueden variar mucho de una persona a otra. Y en el caso de Can, la reacción fue bastante severa. Pero ¿cómo es posible que una simple picadura provoque semejante hinchazón? Bueno, la explicación científica es bastante sencilla. Cuando una abeja pica, inyecta veneno en la piel. Este veneno contiene sustancias que pueden desencadenar una respuesta del sistema inmunológico. En la mayoría de las personas, esta respuesta es leve y se manifiesta con un poco de dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de la picadura. Sin embargo, en personas alérgicas al veneno de abeja, la respuesta puede ser mucho más intensa, provocando síntomas como urticaria, dificultad para respirar, mareos e incluso, en casos extremos, shock anafiláctico. En el caso de Can, parece que la reacción alérgica fue bastante fuerte, pero afortunadamente, no llegó a ser grave. Según sus propias declaraciones, fue atendido por profesionales médicos que le administraron el tratamiento adecuado para controlar la inflamación y aliviar los síntomas. Y a juzgar por sus publicaciones, el tratamiento fue efectivo, ya que la hinchazón comenzó a disminuir rápidamente. Pero la picadura de abeja y la posterior hinchazón no solo generaron preocupación entre los fans, sino que también obligaron a Can a cancelar algunos de sus compromisos profesionales. Afortunadamente no se trataba de proyectos de gran envergadura, pero sí tuvo que posponer algunas sesiones de fotos y entrevistas. Y como es lógico, esto generó un poco de incertidumbre sobre el estado de salud del actor y sobre el impacto que esto podría tener en sus futuros proyectos. Sin embargo, a pesar de la situación, Can Yaman se mantuvo activo en las redes sociales, compartiendo actualizaciones sobre su recuperación y agradeciendo a sus fans por el apoyo y las muestras de cariño. Y esto es algo que me parece muy importante destacar. Porque en un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, es admirable ver cómo una celebridad como Can Yaman se toma el tiempo para comunicarse con sus seguidores y explicar lo que le está pasando.
Además, esta situación nos recuerda la importancia de estar informados sobre las alergias y las reacciones alérgicas. Si sabemos que somos alérgicos a algo, es fundamental tomar las precauciones necesarias y llevar siempre con nosotros la medicación adecuada. Y si sospechamos que estamos sufriendo una reacción alérgica, debemos acudir inmediatamente al médico. La salud es lo más importante. Y hablando de salud, quiero hacer un pequeño inciso para hablar sobre la reacción de los medios de comunicación ante esta situación. Como era de esperar, la noticia de la hinchazón de Can Yaman se propagó rápidamente por todo el mundo. Y en algunos casos, los medios de comunicación exageraron la situación, creando titulares sensacionalistas y especulando sobre la gravedad de la dolencia del actor. Por eso es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables y que no nos dejemos llevar por rumores o noticias falsas. Y por supuesto que sigamos a nuestros artistas favoritos en sus redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y recibir la información directamente de ellos. En el caso de Can Yaman, la situación afortunadamente se resolvió rápidamente. La hinchazón disminuyó, los síntomas desaparecieron y el actor pudo retomar sus actividades profesionales. Y como siempre nos regaló algunas imágenes y vídeos en sus redes sociales, mostrando su recuperación y agradeciendo a todos por el apoyo. Un verdadero guerrero. Pero, ¿qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Bueno, las buenas noticias son que el actor tiene varios proyectos en marcha. Está trabajando en nuevas series, películas y campañas publicitarias que prometen sorprender a sus fans. Y como siempre está muy activo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus entrenamientos, sus viajes y sus momentos de ocio. Así que manténganse atentos. Porque Can Yaman sigue siendo uno de los actores más populares y queridos del momento, y seguro que nos seguirá regalando muchos momentos memorables. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselos. En resumen, la misteriosa hinchazón de Can Yaman fue causada por una picadura de abeja que le provocó una reacción alérgica. Afortunadamente, la situación no fue grave y el actor se recuperó rápidamente. Nos demostró una vez más su profesionalismo, su buen humor y su cercanía con sus fans. Y ahora está de vuelta con más fuerza que nunca, trabajando en nuevos proyectos y compartiendo su vida con nosotros a través de las redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de chisme y noticias. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman? ¿Les preocupa saber que a veces las cosas más simples pueden causarnos grandes problemas? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.